Bueno, son las 3:21 de la tarde, buenas tardes con todos, mi nombre es Héctor Navarrete y en esta nueva cápsula informativa de tipo entrevista hemos decidido invitar a Amalia Murillo. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, orientadora familiar, tiene algunos años en preparación como terapeuta familiar y se está preparando actualmente en Estados Unidos en una nueva ola de esta misma área que se llama arquitectura social. Amalia Murillo, buenas tardes. Hoy hemos decidido entrar en un tema que para la mayoría de personas que están escuchándonos en el aislamiento de casa seguramente lo tienen como una realidad, que es las mamás agobiadas. Las mamás agobiadas y las familias que no están trabajando en equipo, ¿cómo pueden trabajar en equipo? En esta entrevista lo que queremos con Amalia como orientadora y terapeuta familiar es conocer las herramientas, las recomendaciones que podamos darle a las mujeres que actualmente son mamás, que son líderes de hogar y que están comenzando a tener agobio por esta situación, esta crisis, recomendaciones y recursos para poder salir adelante. Amalia Murillo, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. El tema que vamos a tocar es un tema muy interesante y es un tema que en realidad está agobiando a las mamás. He hablado con mamás jóvenes que tienen niños de varias edades y para ellas se ha vuelto un verdadero reto el tratar con cada uno de ellos por las diferentes edades y por la cantidad de trabajo que se les ha venido encima, especialmente aquellas que tienen más de uno o dos hijos. En realidad es una crisis. Hemos estado acostumbrados a vivir tiempos de paz, con algunas carencias propias del ambiente y de la manera como se desarrolla nuestro país, pero nunca hemos vivido una crisis tan grave como esta, desconocida para muchos, inclusive para los de nuestra edad, y que para los niños de hoy ha sido realmente un golpe grande porque no entienden lo que está ocurriendo. Entonces, en primer lugar, yo creo que las mamás, como tú dijiste, somos un equipo en familia. Papá, mamá, hijos. Es un equipo y como equipo tiene que funcionar como tal, haciendo cada uno de ellos el rol que le corresponde. Lo más grave es que el equipo no siempre está completo. Hay mamás que viven solas con sus hijos, pero las recomendaciones van a ser iguales para todos. Para una familia funcional, disfuncional, uniparental, no importa, igual va a ayudar. Los chicos no están comprendiendo lo que ocurre, pero lo más grave es que los padres tampoco entendemos cómo manejar la situación. Entonces, el primer paso que yo recomiendo debemos dar es entender, hablar de lo que está ocurriendo y dejar que fluyan las emociones en los niños, que los chicos puedan expresar si tienen temor, si tienen ansiedad, si tienen problemas de duelo, porque los tres temores más grandes que Sigmund Freud menciona son el caos, el ataque, la pérdida. Y a veces hay hogares donde se están viviendo las tres cosas, porque se ha perdido mucho familiar. Definitivamente la más afectada es la familia, porque muchas de ellas han perdido miembros. Y eso es difícil de explicarle a los niños por qué sucede, dónde nos va a llevar y cómo manejar el duelo. Entonces, Amalia, sí, perdón la interrupción. Separemos en dos grandes grupos a las familias. Digamos que existen las familias que han sido perjudicadas con decesos, en donde hay pérdidas familiares y enfermedad, es decir, en donde ha habido enfermedad y pérdidas familiares, y las familias en donde no. Y tratemos las recomendaciones en estos dos grandes grupos. Comencemos primero por, digamos, tal vez las más fáciles. Comencemos por los que no han tenido decesos y no han tenido enfermedad en casa. Para las mamás que se están comenzando a agobiar, porque, por ejemplo, han estado acostumbradas a tener apoyo en casa, tal vez con señoras o asistentes domésticas que cuiden a los niños, que ayuden en la cocina, que ayuden en los quehaceres domésticos, y hoy no lo tienen. El confinamiento es solo y únicamente para la familia. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué recomendaciones dar?
Bueno, en primer lugar, la mamá y el papá tienen que estar completamente de acuerdo en entender que es una situación que se les sale de las manos y que es diferente. Pero eso va a cambiar un poco la vida, pero eso no significa que es el fin de la vida. Entonces, creo que lo primero que tienen que tener ellos es intencionalidad. Esa es una palabra que implica que nosotros determinemos qué queremos de nuestros hijos, qué queremos lograr para ellos, cuál es el objetivo que nos va a llevar a trabajar en función de qué. Entonces, este es un tiempo que primeramente debe ser aprovechado para crear en los niños valores, principios, para enseñarles participación familiar, para que puedan tener una conexión directa con papá y mamá, que como tú has mencionado, no siempre la tienen porque papá y mamá están fuera de casa. Pero este es el momento para conectar, este es el momento para conocerse, este es el momento para desarrollar capacidades, habilidades y hablarles con claridad sobre lo que es un principio y una virtud. Por ejemplo, enseñarles a los niños que no porque están sin clases pueden dormir hasta la hora que quieren, porque tienen que aprender a ser responsables. En la responsabilidad hay una virtud, es un principio también. Entonces, no levantarse tarde, no acostarse tarde. Durante el día, hacer actividades, hacer ejercicio físico, ayudar a la mamá, ya pueden, de acuerdo a la edad y a la circunstancia, ya pueden tender camas, ya pueden poner mesa, ya pueden recoger su ropa sucia, arreglar su cuarto, poner en orden zapatos, tratar de ayudar a la mamá en la cocina, encargarles que piquen los vegetales para la ensalada, que aprendan a comer mejor. Bueno, hay una serie de actividades, un tiempo para aprender, un tiempo para leer, un tiempo para conversar, un tiempo para profundizar sobre lo que pasa, un tiempo para hablar de sus sentimientos, un tiempo para ser creativos, pintar, dibujar, hacer marcos, aprender a pegar botones, volver a esa etapa cuando el internet no existía y cuando hoy más que nunca debe tener un trabajo limitado. No se le puede permitir al niño que pase todo el día frente a la internet, frente a los juegos, sino ir dosificando tiempo de ejercicio, tiempo de ayuda, tiempo de trabajo, tiempo de creatividad, tiempo de televisión, tiempo de todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces hay mucho que hacer con los niños. Lo que debemos tener en cuenta aquí es que la mamá, sobre todo, debe tener mucha paciencia, debe tener mucha sabiduría, que es la prudencia puesta en práctica. Entonces, entender el carácter de cada hijo, a cómo debo hablar con cada uno, cómo debo manejar los conflictos en casa. O sea, tenemos una variedad de trabajos que son importantes para la convivencia familiar positiva. Manejar buena comunicación. Hay mamás que por pasar tiempo fuera de casa no saben cómo son sus hijos, no saben cómo es la relación entre los niños, si pelean mucho, si se llevan bien, si son generosos, etc. Entonces, es un buen tiempo para crecer, para aprender en familia y para criar niños, hombres buenos y mujeres buenas para la sociedad. ¿Cómo trabajamos, Amalia, los casos no sé ya si más... quieres que amplíe un poco más en este tema. Sí, hubo un pequeño problema de señal. ¿Me escucha? ¿Perdón? Ahí, sí, ahí la estoy escuchando. Le preguntaba, sí, si hay un pequeño problema de señal. Le preguntaba si es que entramos un poco en el segundo gran grupo, es decir, ya si hubieran pérdidas familiares, si hubiera enfermedad, ¿cuál es la mejor manera de manejarlo? Bueno, de acuerdo a las edades, los padres ya pueden trabajar con los niños utilizando la palabra duelo, porque toda pérdida es un duelo. A partir de los 7 años ya se les puede hablar del duelo, de la pérdida, de una manera más abierta. Antes de eso, hablarles de acuerdo a lo que entienden y de acuerdo a su capacidad de retener o entender y aprender lo que es una pérdida. O sea, para cada edad hay una manera de hacerlo. Pero esto significa que mamá, a pesar de que a lo mejor es la más dolida porque perdió a su mamá, a su esposo o a su padre, tiene que tener fortaleza
Primero, aceptación. Una vez que se acepta que es una realidad lo que ha ocurrido, la persona tiene que trabajar con fortaleza y enseñarle a los niños que a veces ocurren cosas que no queremos que pasen, como las pérdidas, pero que tenemos que aprender a recibir ciertos momentos dolorosos como momentos de aprendizaje. Enseñarles de acuerdo a la edad, bueno, si son pequeñitos, enseñarles que pasaron a mejor vida, que están en el cielo, que ya no tienen enfermedad, que ya no tienen dolor, pero que vamos a guardar en nuestro corazón su recuerdo, que vamos a recordar que les gustaba, que cantaban, que les gustaba comer, y vamos a preservar ese recuerdo con momentos bonitos. No es nada fácil. Realmente creo que la familia que ha perdido seres queridos tiene la peor parte, pero Dios nos ha puesto inteligencia, creatividad y sobre todo nos da su fortaleza. Y es lo que tenemos que trabajar, fortaleza, aceptación. Entre tener a un niño triste, a un niño que está dolido, no es nada fácil, pero mamá y papá tendrán que buscar la manera de vivir con ellos el duelo, hacerles entender que comprendemos lo que sienten, pero que tenemos que ir poco a poco superando. A veces son 6 meses, a veces es 1 año, a veces un poco más, dependiendo del carácter del niño, del temperamento que tenga. Entonces es un trabajo difícil para todos, pero tenemos que tener la confianza de que cuando procedemos con amor, que es la clave en toda situación difícil, las cosas van a llegar en un momento a tener el rumbo que necesitan tener. Muy bien. Tenemos esa esperanza de que esto va a pasar. Muy bien. Amalia Murillo, ha sido un placer realmente compartir con usted. Estas son entrevistas que no duran más de 12 o 15 minutos y nos hemos pasado ya un poco el tiempo, pero ha sido muy productivo y además muy interesante escuchar de quien tiene experiencia y conocimientos en el manejo y en las mejores prácticas de la organización familiar para trabajar en equipo con papá, mamá y los hijos. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones para de alguna manera poder contrarrestar, aceptar y sobrellevar esta crisis y este agobio que hay en las mamás en este momento del Ecuador? Muchísimo gusto y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Esperamos poderla entrevistar nuevamente más adelante. Un último mensaje, tal vez, para las personas que nos están escuchando respecto a este tema. Bueno, yo les podría decir que tienen que tener esperanza, fortaleza. Esto va a pasar, tenemos que llenarnos de fe, de optimismo y pensar que sí, va a haber variaciones, la vida va a cambiar, hay un antes y un después, pero que tenemos que esperar que ese después va a ser mejor, porque este tiempo de crisis lo que ha hecho en nosotros, lo que debe hacer en nosotros es permitirnos crecer como seres humanos. Y creo que una persona que ha crecido como ser humano es una mejor persona para la sociedad. Así que no lo veamos en términos de crisis, de cosas malas solamente, porque aún los tiempos malos traen cosas positivas para la familia, para la sociedad y para el mundo. Así que ánimo, mucha fe y mucha confianza en que todo va a pasar y vendrán tiempos mejores. Muy bien, Amalia Murillo con ustedes, terapeuta familiar. Pueden encontrarla, los datos de ella los van a encontrar en la descripción de este video. Los vamos a poner por si es que quieren hacer algún contacto. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Recuerden a todos los que nos están viendo que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales Share Network, y además de eso pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, porque si llegamos a los 1000 suscriptores, ustedes van a poder ya tener estas entrevistas en vivo. Recuerden suscribirse en el canal, en este botón que dice suscribirse al pie de este video. Muchísimo gusto y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima transmisión.